La lección de esta semana titula ¿Cómo ser salvo? Es una continuación de la lección de la semana pasada, pero también es una lección maravillosa. El versículo de memoria, Juan 3, 14 y 15, y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, la semana pasada hemos estudiado acerca de la salvación. Y hemos visto que todo el proceso de salvación está completo en la parte de Dios. Es un don de Dios, se adquirió la muerte de Cristo, Cristo libera al hombre del pecado, Cristo da la vida eterna. Todo estaba planificado y Dios mediante su Hijo ha completado el plan de salvación. Y hemos visto que una cosa importante que debemos hacer, debemos creer en Cristo. Esta semana vamos a ampliar debemos creer en Cristo. Debemos creer en Cristo. Y por eso vamos a hablar sobre cómo ser salvos. Y ahí hay una pista, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que comprendamos todo esto para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir con un versículo del día domingo, un versículo especial, Lucas 5:31. Y este versículo, miren lo que dice, interesante. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. ¿A quiénes les estaba hablando Jesucristo cuando habló de este versículo? Que está interesante. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿A quiénes les estaba hablando? Vamos a ver este versículo anterior, Lucas 5:30. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cuántas clases de personas? Dos clases de personas: los escribas y los fariseos, los publicanos y los pecadores. Por un lado, los escribas y fariseos; por el otro lado, los publicanos y pecadores. La pregunta que tiene la lección es: ¿cuál de estos dos grupos estaba enfermo? ¿O cuál de estos grupos estaba sano? Bueno, yo creo que los dos estaban enfermos. El problema era que los fariseos y los publicanos pensaban que ellos estaban sanos. Pensaban que ellos estaban sanos. ¿Cuál de estos dos grupos estaba enfermo o sano? Hay algunas cosas interesantes. Miren lo que dice Salmo 14:3. Como dice mi hermana: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿cuántos? Uno. Todos están enfermos. Todos están. Y miren lo que dice Isaías 1:4. Lo recalca y dice: oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿A quiénes está hablando? Al pueblo pecador. Isaías 1:5, el versículo que sigue, miren lo que dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza, ¿cómo está? Enferma. Está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que cosa: herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
sea, esta era la condición espiritual de las personas. Esta es la condición espiritual de las El personas. ser humano. La condición espiritual del ser humano. No hay ni siquiera Uno. Y volvemos a la pregunta, ¿cuál de estos dos estaba sano? Ninguno. Y en este contexto vamos a ver estos versículos, Lucas 18:11 y Lucas 18:13. Si leemos detenidamente este versículo y este versículo, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué cosa especial encontramos? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18:13, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecado. Leyendo estos dos, ¿qué encontramos en estos dos versículos? Como decía mi hermana, los dos grupos eran pecadores, los dos grupos estaban enfermos. La única diferencia es que hay un grupo que reconocía su condición, sabía quiénes eran. Soy pecador, sé propicio a mi pecador. El otro no sabía o no quería reconocer en qué condiciones. ¿Y cuál es el que no quería reconocer? El fariseo. El fariseo. El fariseo. Estaba Miren qué lleno dice. de autosuficiencia. Lleno de autosuficiencia. Miren lo que dice. Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no soy como los otros Hombres. No soy ladrón. No, yo no soy. Yo soy bueno. Buena gente. No hago nada de esas cosas malas. No hago nada de estas cosas malas. No estoy enfermo, yo estoy bien. Pero como dice mi hermana, que hay este grupo que reconoce qué cosa. Y finalmente, cuando Jesús comparó los dos, Jesús dijo que el único que fue a casa justificado fue el publicano. Este. ¿Y por qué? Porque él dijo: Dios, sé propicio a mi Pecador. pecado. Se aferró a lo único verdadero. Se aferró a lo único verdadero. Es que todos estamos con problemas. Y la primera parte de cómo ser salvo es eso: reconocer nuestra necesidad. Necesitamos De que quién? somos pecadores, De de Dios. que Somos pecadores. No hay en nosotros nada bueno. No hay ni siquiera uno. Todos nosotros nos enfermamos, nos descarriamos, a una nos hicimos inútiles. No hay nada. Eso es lo que primeramente tenemos que hacer: reconocer nuestra necesidad. Porque si no reconocemos, ¿podremos ser salvos? No. Si tenemos esta suficiencia, ¿Dios podrá hacer algo por nosotros? No. Aunque Él nos busque, nosotros cerramos la puerta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad. ¿Qué más tenemos que hacer hacia esta pregunta? ¿Cómo ser salvo? Vamos a ver este versículo, Juan 16:8. Miren lo que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de Juicio. ¿Quién? Cuando Él. Está hablando del Espíritu Santo, del Consolador. Es la promesa de Jesús cuando les dijo que les va a enviar un Consolador. Y cuando Él venga, ¿qué va a suceder? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No solamente que Él trata de salvarnos, sino que Él está, como ya dijimos en la lección anterior, hace todo lo posible para convencernos, para que seamos salvos. Hace todo lo posible. Este es el don de Dios. Vamos a seguir con la otra parte. Primero, reconocer nuestra necesidad y después tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento es importante. Es tan importante que la lección enumera algunos versículos. Lucas 13:5. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Es tan importante que nos dice, si no haces este paso, estás mal. Vas a perecer. Vas a perecer. No es suficiente. Ya. Reconocer no es suficiente. Necesito buscar qué cosa, ese arrepentimiento. Ir donde Jesucristo. Y dijimos que es importante que Juan el Bautista, miren cómo empezó él su ministerio. En aquellos días vino Juan el Bautista, ¿qué haciendo? Predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo, ¿cómo empezó su ministerio? De la misma manera, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, esta parte es importantísima. Los discípulos, cuando fueron enviados a predicar, ¿cuál era la principal predicación? Y saliendo predicaban que los hombres ¿qué cosa? Arrepienten. Entonces, el arrepentimiento es algo especial que necesitamos hacer. La pregunta es, ¿qué significa arrepentirse? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El dolor por haber pecado. El dolor ir por con haber humildad pecado. a Jesús y pedir perdón por nuestros pecados. Okay. Mi hermana dice, el dolor por haber pecado, ir a Jesús y con humildad pedir perdón. arrepentirnos. Ya, 3 pasos. ¿Qué más será arrepentimiento? ¿Qué más será arrepentimiento? La lección da una definición. Dice que el arrepentimiento tiene 3 cosas importantes. Y esas 3 cosas son, ¿qué cosas? Reconocer el pecado primero. Luego sentir tristeza por haberlo hecho. Y luego desear sinceramente no pecar más. Y esto es tan importante, estas 3 cosas son tan importantes que si falta una, no es verdadero arrepentimiento. Si falta una de ellas, si no reconocemos el pecado, sentir tristeza y desear sinceramente no pecar más, entonces hay problema. Entonces, el arrepentimiento debe tener esas 3 características. Y ¿habrá verdadero arrepentimiento o falso arrepentimiento también? Sí, La lección habla de quién? de Judas. De Judas. Y habla de Judas. Aparentemente él sintió tristeza por lo que había hecho. Ya. Puede haber sido también remordimiento, que no se puede confundir con el arrepentimiento. O sea, Y vamos a estudiarlo pensando en estas 3 características del arrepentimiento. Vamos a ir primero a Mateo 26, 74 y 75. Esta es la historia de ¿quién? De Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿De Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro también negó a Jesús. O sea, aparentemente el mismo pecado que cometió Judas. Ajá. Pedro negó completamente a Jesús delante de todo. Delante de todos. Y eso que él se había puesto fuerte. Sí. Había dicho, no. Y él había dicho, exactamente, había dicho, no, aunque todo el mundo se vaya, yo voy a estar contigo. Y pobre Pedro, cuando llegó la hora de la verdad, miren lo que ocurrió. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró como amargamente. Y el caso de Judas, miren lo que dice. Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué problema? Tu problema.
Entonces aquí tenemos dos ejemplos de arrepentimiento. Tienen estas características, vamos a verlos y analizarlos. Primero, Pedro, ¿reconoció el pecado? Sí, Sí. se dio cuenta de lo que había hecho cuando Bien. el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás. Reconoció, wow, Exactamente lo que he Jesús pecado, dijo. he pecado. He hecho lo que no debía hacer. Judas, ¿reconoció ese pecado? Devolvió, dice que él devolvió. Ajá. Miren qué dice. Entregado sangre. Entonces yo he pecado entregando sangre. ¿De qué calidad? Inocente. Wow, reconoció él pecado. Entonces, pero hemos dicho que tiene que tener las tres características para que sea realmente Genuino bueno. arrepentimiento. Vamos a la segunda característica: sentir tristeza por haberlo hecho. Pedro, ¿sintió tristeza? Lloró Sí, amargamente. lloró. Hasta lloró amargamente. Sintió tristeza, sintió pena. ¿Qué Sí, he hecho? ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Sintió tristeza este señor? No. Aparentemente sí. Aparentemente sí. Viendo que era condenado, ¿qué cosa? Devolvió Devolvió. como arrepentido las 30 piezas de... Plata. Sí, sintió. Sí, Lo sintió devolvió Sí. y los entregó, pero no dice ahí que hubo tristeza en su corazón Ajá. y lloro como en el caso de Ya, Pedro. ya, pero sintió algo. Sí. Sintió Porque él algo. fue a regresar el dinero. Fue a regresar el Regresó el dinero. Este dinero, dinero me sí. quema. Este Golpea la dinero. conciencia. Sintió algo. Sentir algo. Wow, los dos tenían estas características. ¿Cuál es la diferencia? El resultado. El resultado. Desear sinceramente no pecar Más. más. Frutos los conoceréis. Eso fue lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Judas? Judas. Judas se ahorcó. Se mató. Ujú. Judas fue y se A ahorcó. ver, vamos a Estuvo la Mateo diferencia. 27:5. ¿Qué dice? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue Y y se ahorcó. hizo esta decisión. No. Le faltó esto que es importante del arrepentimiento. Lo que fue es que él tuvo remordimiento. Hasta ahí llegó. Hermano, entonces el arrepentimiento no basta, ¿verdad? Necesita haber... No, es que los tres son pasos Las del tres son arrepentimiento. pasos, las tres cosas tiene que haber en el En el arrepentimiento. arrepentimiento, ajá. Las tres Son tres cosas, son ajá. tres cosas importantes. Reconocer el pecado, sentir tristeza por haberlo hecho y desear sinceramente no No pecar pecar más. Y Pedro, ¿qué pasó con Pedro? ¿Finalmente sintió eso? Sí. Por supuesto. Llegó a ser un campeón del Evangelio. Miren lo que dice de Pedro, 2 Pedro 1:1. Simón Pedro, ¿qué cosa? Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, ¿qué cosa? Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la No es. nuestra. Pedro fue más allá, no se ahorcó, no quedó en el remordimiento, sino él se entregó completamente a quién? A Jesús. para no pecar más. Y pudo decir: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe de qué calidad, igualmente preciosa que la la nuestra. Nuestra. ¡Qué maravilla! Eso es el arrepentimiento. No quedarse a medias, sino decir: wow, tengo que ir, tengo que cambiar, tengo que hacer qué cosa, algo, y hacer la decisión de no continuar en el pecado, entregarme completamente a Jesús. Y eso es lo que le faltó a él. Judas. Judas. Y mire, mi hermano, que
tanto Judas como Pedro habían sido ambos discípulos de Jesús. Ambos estuvieron con él 3 años. Ambos habían escuchado todas sus enseñanzas. Ambos se equivocaron. Ambos sintieron tristeza por haber pecado contra su maestro. Pero la decisión estaba por tomarse. La mirada que le dio a Jesús a Pedro, después de que lo negó, le recordó y le trajo a Pedro a su memoria todo lo que había sido su vida y todo lo que el maestro estaba haciendo por él. Y él tomó la decisión, no más, no peco más. Lamentablemente Judas, el remordimiento, el miedo a las consecuencias de todo lo que le iba a venir por delante, tomó la decisión equivocada. Los dos habían estado a los pies de Jesús, los dos ministraron con Jesús, pero cada uno tiene un final diferente. Wow. ¿En qué lado estoy? ¿En qué lado estoy? ¿En qué lado estoy? Entonces, eso, mis hermanos, es bien importante. ¿Qué lado estoy? ¿Cuál es mi decisión final? ¿Cuál es mi decisión final? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver esto. Una fe igualmente preciosa. Llega a una fe igualmente preciosa. La semana pasada hemos hablado algo de esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, ¿qué cosa? Crea, tenga fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más tenemos que tener? Una fe igualmente preciosa. Debemos creer. Debemos creer. Miren lo que dice este versículo, Lucas 7:44. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿De qué estaba hablando Jesucristo en este momento? ¿De qué estaba hablando? De la mujer que lavó los pies de Jesús cuando estaba en la casa de Simón. Ya. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Qué de especial hizo la mujer? La mujer aparentemente había trabajado casi por 1 año y compró un Perfume. carísimo perfume. Y cuando Jesús llegó, ella le lavó los pies a Jesús con ese perfume. Y Simón el fariseo pensó y dijo, ¿qué cosa? Wow. Oh, Dios, este no debe ser profeta porque no sabe quién es esa mujer que está No lavando sabe sus quién pies. es esa mujer. Y esa mujer, según ellos, era la más Pecadora. La más pecadora. Y entonces sucede este acontecimiento importante. ¿Ves esta mujer? Entre tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y luego, ¿qué le dice? Miren, y a ella le dijo: tus pecados te son, ¿qué cosa? Perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow. Tu fe te ha salvado. Una fe preciosa, una fe que cree. Y ella encontró que donde realmente nosotros tenemos valores ahí, a los pies de Jesús. Cuando estamos a los pies de Jesús, Él nos da el valor que nosotros tenemos. Ahí está. Le dio la salvación, le perdonó los pecados y la puso por encima de todos los demás que aparentemente eran santos y salvos. Wow. Tu fe te ha salvado. Nada más que eso, creer, tu fe. Tu fe te ha salvado. Y vamos a continuar. Ve en paz. Y miren lo que dice Efesios 2:8 acerca de la fe. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues otra vez es ¿qué? Don de Dios. De Dios. ¿Cómo recalca esto? De conocer nuestras necesidades. Decía que el Espíritu Santo va a venir y va a ayudarnos. Esa es la clave. Y aquí dice qué cosa, esto también es la ayuda de Dios, el regalo. O sea, Dios es un don, es un regalo también. lo hace todo.
Dios lo hace todo. No, lo único que Él quiere de nosotros es tener fe en Jesús. Eso es todo. Y todavía miren lo que dice Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Nada más que por eso. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos entregamos a Cristo? Le decimos, Señor, creo en ti. Te acepto como mi Salvador personal. ¿Qué es lo que pasa? Según este versículo. En Cristo estamos, ¿qué cosa? Revestidos. Nos capacita, nos pone la vestidura para poder enfrentar lo que viene más adelante. ¿Nos pone qué cosa? Una vestidura para poder enfrentar el pecado. ¿Y qué clase de vestidura? De justicia, su justicia. Su justicia. Su manto de justicia nos cubre. Nos quita qué cosa, esta vestidura sucia, inservible que tenemos, y Él nos pone una vestidura increíble. Y el ejemplo perfecto de que esto es así es el mismo ejemplo que tenemos en la Biblia del endemoniado gadareno. Estaba desnudo, encadenado, sucio, roto, de todo en el piso, a los pies de Jesús. Y cuando los discípulos vuelven a encontrarse otra vez con Jesús, lo ven ya cubierto. Jesús se había quitado su manto y había cubierto al endemoniado gadareno. Le había vestido de su justicia, había cubierto su desnudez y había cubierto su pecado. Y había salvado a este hombre. ¡Qué maravilloso! De Cristo estáis revestidos. La Biblia nos habla de algo increíble con esto. Zacarías 3, 2, 3. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Qué cosa? ¿No es este un tizón arrebatado de dónde? Del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras ¿de qué calidad? Viles. Y estaba delante del ángel. ¿Y qué pasó con este Josué vestido de vestiduras viles? Zacarías 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo que quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado ¿qué cosa? De ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas ¿de qué calidad? De gala. Wow. Esto es maravilloso. Transformación completa. Esa transformación completa. Y aquí lo aclara y le dice que esto tiene que ver con el pecado. Y aquí le dice, ¿no es este un tizón arrebatado de qué? El incendio. Wow. ¿No es este un tizón que ha sido arrebatado de quién? De Satanás. De las garras de Satanás. De las garras de Satanás. ¿Y cómo? Quitadle esas vestiduras viles y a él, y le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es lo que ocurre. Estáis revestidos. ¿Satanás podrá acusarnos ahora? No. No más. Satanás no puede acusar a Cristo. Y a Jesús lo venció en la cruz. Porque Dios ya no nos mira a nosotros pecadores, ya no nos mira a nosotros tal como somos, sino mira a quién. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo, al mismo Jesucristo que se ha entregado por este vil pecador. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Tenemos que aceptar esas vestiduras, dice la lección. Qué maravilloso es eso. Pero no solamente eso. Hay otra cosa más que tenemos que hacer. Juan 8, 30 y 31. Miren lo que dice. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos aceptaron, tuvieron fe en Cristo. Y dijo entonces que Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Qué hay que hacer? No solamente, si ustedes han creído, ¿qué tienen que hacer? Permanecer en
mi palabra. Ujú. El diablo dice que cree, Tiembla. pero tiembla. No permanece. Nosotros tenemos que creer, permanecer en la palabra. Porque esa es la clave, permanecer, seguir a Jesús todos los días. Seguir a Jesús todos los días. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más que el perseverar hasta el fin, Será salvo. este será salvo. ¿Cómo ser salvo? Seguir a Jesús hasta cuándo? Hasta el fin. Como Abraham. Y Abraham salió a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Ojalá de nosotros se pueda decir igual. Y tal persona salió hacia el cielo y al llegó. cielo, ¿qué cosa? Llegó. Amén. Mis hermanos, qué maravilla. La palabra de Dios nos da todo para que podamos ser salvos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar esta verdad, seguir a Jesús. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a aceptar estas sus grandes verdades que Él ha preparado por nosotros. Amén. Que Dios nos Amén. bendiga y nos cuide. Amén.